por favor. El Evangelio de Lucas, vamos a leer allí solamente como pretexto para tener, digámoslo, la idea de lo que vamos a transmitir en esta mañana. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Yo creo que de pronto Zenobia y el esposo ya escucharon algo de esto, pero venimos pues con otras cositas ahí que requiero en esta mañana que tengamos en cuenta. Lucas 10:25 dice la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esa es quizás una de las preguntas prácticas más importantes en el Nuevo Testamento, porque permite como ocasión que el Señor conteste lo siguiente. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y esa pregunta, ¿cómo lees? Pues es el pretexto de esta mañana para lo que vamos a mirar. Vamos inicialmente a colocar como los pilares del mensaje de esta mañana, la diapositiva que sigue, y vamos a estar entonces en el Salmo 37. Vamos allí en el libro de los Salmos a mirar 3 apartados de las Escrituras, comenzando en ese Salmo 37, y dice el versículo 31. Mientras eso, pues mi nombre es Julián Andrés Toro, yo soy un creyente que en este momento está radicado en un municipio que se llama Anserma. Allá estamos un puñadito de creyentes reuniéndonos y pues por motivo de mis labores, pues allí estamos con la familia y pues es un gusto estar en esta mañana aquí con ustedes compartiendo algún mensaje de las Escrituras para una mañana como esta. Ahorita que llegábamos, pues Ramón nos comentaba pues que el grupo de creyentes acá de estarse congregando va a conmemorar 13 años por estas fechas. Y pues el Señor en su gracia me permitió que el día que se inauguró, pues digámoslo como tal, ese día de la iglesia reuniéndose, pues pude estar compartiendo ese día. Estaban en ese entonces, eran unos bajitos y en un saloncito así, solo que queda para este lado, me acuerdo que queda la cocinita. Ese día hicieron un arroz paisa grande, yo, inmenso, una olla así tremenda. Y bueno, todos pudimos departir ese día muy rico. Salmo 37, versículo 31, dice la palabra de Dios: la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Ahí la palabra resbalar no es tanto el que la superficie sea lisa, sino que la superficie tiene muchos estorbos, obstáculos. Por eso entonces la idea del salmista, más que el resbalón, es el dar tumbos contra alguna cosa que se encuentre en la vía. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces mire que acá los pies no resbalan. Y la condición para que los pies no resbalen es que previamente la ley de Dios esté en el corazón. Recuerde que el corazón es el centro, el control del alma. Por eso el corazón no es tanto el centro de los afectos como el centro de todas las funciones internas del ser humano, el pensamiento, las decisiones y todo lo que tiene que ver con la parte afectiva también. Vamos al Salmo 119. Ustedes saben que ese es el capítulo más extenso de la Biblia y pues es un capítulo donde todos los versículos hablan algún matiz de la palabra de Dios, excepto como 3. Ya le queda a usted tarea mirar cuáles versículos de ese Salmo 119 no mencionan nada relacionado con las escrituras como tal. Salmo 119, versículo 59. Dice entonces lo siguiente. Recuerde que en el pasaje anterior, la condición previa para que los pies no resbalen es la preexistencia de las escrituras en el centro del control del alma. Pero aquí los pies van a estar regulados o van a dar un síntoma o una evidencia de cómo estamos con relación a la palabra de Dios. Versículo entonces 59. Dice la palabra: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Es decir, él está mirando que sus pisadas de repente se están separando de lo que debería ser la palabra de Dios. Entonces hay un doble llamado. En mi corazón están las escrituras, en mi vida. Segundo, mis pies y mi camino evidencian la existencia de la palabra de Dios en mi vida. Entonces mire que hay una correlación. Hay una correlación. Mi camino, es decir, mi vida práctica,
para que no hablemos en metáfora, mi vida práctica, mi vida laboral, productiva, relaciones con vecinos, cómo me comporto en un escenario de estudio, con los creyentes en la calle, como transeúnte, como conductor. Evidencia que efectivamente tengo la palabra de Dios en mi vida o no. Así de sencillo. Y luego vamos a un versículo muy conocido en las escuelas bíblicas. Casi que no falta que el niño llegue, mamá, mire, hicimos hoy esta lamparita que significa Salmo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Felicitaciones al niño que se aprendió el versículo y toda la cosa. Casi siempre pues pasa eso. Ahora bien, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. El versículo obligatorio que uno tendría que mirar o considerar cuando uno lee esto está por allá más adelante en la primera de Pedro. Ya tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura no está en la iglesia de Dios ministerial, no. La palabra profética más segura ya está en las piernas de ustedes o en sus manos, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ella es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de los corazones aparezca en nuestros corazones, el Señor Jesucristo. Y la venida o el arribo del Señor Jesucristo en nuestras vidas es un anticipo o un atisbo de lo que será su venida, pues inicialmente a los cielos, pero posteriormente con nosotros a la tierra, ¿cierto? Entonces, el que usted haya permitido que el Señor esté en su existencia y persista en su vida por las Escrituras, pues es un anticipo precisamente de lo que vendrá más adelante. De tal manera que la vida del creyente es un anticipo escatológico de lo que ha de ser la venida precisamente del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. El primer día de la semana nosotros tomamos el pan y la copa. El Señor diría esa noche, de esas copas que estaban allá en una cena pascual, que eran 4 o 5 copas, casi siempre son 4, pero hay una quinta que está allí. El Señor toma una copa que se llama la copa de bendición y les dice, mire, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, ¿qué significa el nuevo pacto en mi sangre? Casi siempre el creyente dice, te damos gracias por la copa que representa tu sangre, pero el Señor apeló a una idea más compleja, el pacto en tu sangre, nuevo pacto en la sangre. Y el nuevo pacto pues habla de un nuevo estado de cosas, de un estado que es totalmente distinto por una realidad. Él murió. La idea de la sangre, bíblicamente hablando, siempre connota muerte, muerte de alguien. Desde el principio, la sangre de tu hermano Abel clama. Y desde ese derramamiento de sangre en adelante, la sangre siempre va a apelar a muerte. Y la muerte como vaticinio o como anuncio de muerte, de una muerte clínica, en todo sentido de la palabra. Pero el nuevo pacto en la sangre implica que necesariamente la muerte del Señor Jesucristo parte las cosas en dos. Eso significa la palabra pacto, partir algo, como un borrón y una cuenta nueva. Como cuando decimos, miren, usted está colgado conmigo en tantas cuotas. Sin embargo, alguien ya pagó por usted. Entonces yo necesito una evidencia. Y él dice, bueno, esta es la letra. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Ya está cancelada la deuda. Y un borrón y una cuenta nueva significa que hay un nuevo estado de cosas de ahí en adelante. Le pregunto a usted como creyente, el primer día de la semana cuando usted toma la copa, ¿considera todo ese tipo de cosas al tomar de la copa? Es una responsabilidad que usted tiene, porque el problema de los corintios no es que en la mañana venían con la señora le sacó el enojo y el señor que es creyente le dijo a la señora, me dañó la cena del Señor, me toca echar para atrás hoy. El problema de los corintios era que ellos tomaban el pan y la copa y ni sabían qué era lo que estaban haciendo. Y por eso habían enfermos, debilitados y algunos durmiendo debajo de 2 metros de tierra. Porque no discernían lo que estaban haciendo. Porque creían que esa cena era como la Eucaristía católica. O creían que era un ritual que si yo no hago esto, entonces me pasa cualquier cosa. Todo eso sencillamente para decir que las escrituras tienen que motivar el pensamiento de nosotros. Versículo 31, 59, 119 y 105. Encontraremos entonces que hay un elemento común y es la palabra pies. Y esa palabra pies entonces no quiero que la pierda, porque la vamos a utilizar más adelante para una cuestión, digamos, lo más didáctica. Pero lo que terminamos acá es lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino y lámpara a mis pies, la palabra de Dios.
La palabra de Dios tiene que condicionar el camino nuestro en la vida. La palabra de Dios tiene que condicionar mi manera de pensar, de sentir y de tomar decisiones. Y al final, el problema grande del creyente con relación al pecado se resuelve en un asunto de toma de decisiones. No podemos desligarnos de las concupiscencias, de los deseos y de las pasiones. No podemos desligarnos de ello hasta que partamos de este mundo, de este plano y de esta existencia. Pero una cosa que sí es real y es que usted puede regular su voluntad. Y usted puede tomar control de las decisiones que usted toma. Eso hace la diferencia entre el sentir y el pecado, básicamente. La diferencia entre el sentir y el pecado es la voluntad, las decisiones que usted toma. Y pare de contar. Vamos ahí a la que sigue, por favor, y nos centramos entonces un poquito en estos pasajes que están acá. Este lo conocen los niños, ¿cierto? De hecho, hay un corito de esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Primer ejercicio. Para que guardes, hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Hasta ahí el pasaje está recitado, ¿cierto? Vívalo pues. Vívalo pues. Las lecciones que están consideradas en este estudio, pues, nacen incluso de un ejercicio académico. Yo laboro en el magisterio y hay una cosa que hacemos los docentes y demás cuando termina, digámoslo, un periodo académico que se llama un consejo académico. Y previamente a ese consejo académico hay una cosa que se llama comisión de evaluación y promoción. Entonces, pues aquí hay muchachos que creo que están todavía en escuelas y de pronto colegios. Cuando ustedes van a terminar un periodo académico antes de citar a sus papás y decirles, miren, a su hijo le fue así y darle pues el diagnóstico, les voy a pedir una cosa, muchachos, no lo tome como calificaciones, tómelo como un diagnóstico de cómo está usted con relación al conocimiento en ese periodo académico. Eso es eso. Los papás a veces pelean con uno. ¿Y que por qué el hijo mío, por qué no me le subís 2? ¿Por qué no se la dejó en tanto? Entonces yo les digo, mire, ¿por qué no hoy le dice al médico que le hace un hemograma? Dígale, oiga, ¿por qué tengo la hemoglobina en 13? Póngamela en 14. Pues no se puede, ese es el estado suyo. A usted le hicieron la sacada de sangre esa y ahí dice lo que usted tiene. Pelee con su propio organismo. Lo mismo nos pasa con los profes y con los papás. Oiga, ¿por qué el hijo mío estas notas? Señor, entiéndase con la cabeza de su hijo y entiéndase también con donde se sienta su hijo, porque esto y esto tienen una relación muy importante, neurobiológicamente hablando, y eso es importante tenerlo en cuenta. El caso es que nosotros nos sentamos y comenzamos a decir, ¿qué está pasando con los muchachos? Y solamente nos preocupan dos cosas, realmente lo que nos importa de toda la vida escolar de un muchacho, el razonamiento matemático y la comprensión lectora. Esos son los rieles sobre los que se monta toda la educación en Colombia. Todo lo demás es, digámoslo, optativo y opcional, en función a una vocación. A lo mejor el muchacho se va por las ciencias naturales, las ciencias sociales, las artes, el deporte, cualquier cosa. Pero los rieles sobre los que gira la educación en Colombia es razonamiento matemático y comprensión lectora, básicamente. Ahora, ¿para qué me sirven las matemáticas? Si yo en la vida no voy a ser ni ingeniero, ni arquitecto, ni licenciado en matemáticas, para organizar el pensamiento. El propósito de las matemáticas es organizar el pensamiento, que las ideas mías sepan ir como unos cajoncitos donde se ubican todas las funciones cognitivas de una. De eso no voy a hablar en esta mañana, pero sí quiero hablar en esta mañana de la comprensión lectora de nosotros, porque para nosotros, según este pasaje, hace la diferencia casi que entre la vida y la muerte, espiritualmente hablando. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Una cosa es vida, otra cosa es vida en abundancia. Este pasaje es un principio de vida en abundancia, porque entonces nos irá bien, nos irá bien. Ahora bien, Colombia era un país de recitación hasta hace un poquito de tiempo. Grábese tal cosa, memorícese tal pasaje. Perfecto, está ahí. Comprenda pues lo que usted se grabó. Entienda lo que usted tiene aquí guardado. Y me está preocupando que en las escuelas bíblicas de muchas partes, pero sobre todo el país nuestro,
nos estamos quedando con que el niño se aprendió el Salmo 23. No, hay que darle una bicicleta por eso. Pero mijo, ¿entiende algo de ese Salmo 23? ¿Qué le queda en su vida de ese Salmo 23? ¿Sabe qué significa que el Señor sea el pastor? ¿Sabe qué son pastos delicados? ¿Cuál es la diferencia de un pasto delicado con cualquier otro pasto? ¿Qué son aguas de reposo? ¿Es aguas donde uno se acuesta o son aguas que lo hacen acostar a uno? Son ese tipo de ejercicios los que uno haría poderosamente con los hijos de uno, porque es que entiendan las escrituras, no es que reciten las escrituras. Recitar las escrituras merece que le pongan una estrella en la frente, perfecto, pero guardar las escrituras permite que usted duerma tranquilo con su hijo. Con tristeza yo les digo una cosa, hemos visto cantidad de muchachos pasando por espacios como estos y hoy no quieren nada con el Señor Jesucristo. No quieren nada con el Señor Jesucristo. Y se saben pasajes de las Escrituras, todavía. Porque esa memoria remota de ellos les guardó todavía los pasajes ahí y se lo saben. Y llegan y le dicen a uno, hermano fulano, ore por el niño. ¿Usted se acuerda cuando asistía a la escuelita bíblica? Sí, es que de pronto van a ir al culto, el culto de fin de año, que nos va a acompañar. Y entonces aquí se para el predicador, así todo el pasaje, y el chino lo sabe todo, el Brian. Usted sabe todo eso. Todo eso se lo conoce él, Brian Stewart, todo se lo conoce, porque no se lo olvida. Pero la escritura no llegó a su corazón, no transformó su existencia, no afectó su vida y mucho menos implicó una relación con el Señor Jesucristo. Mire todo lo complejo de un buen proceso lector y cómo la escritura afecta poderosamente. Usualmente yo lo que hago en un estudio, digámoslo, mi forma de trazar las escrituras en un escenario como esto es, leemos los pasajes y ya luego vamos como a las ideas. Voy a hacer con ustedes como lo que uno hace, o yo personalmente cuando estoy estudiando la Biblia, si me permiten eso por favor, y es mirar cada pasaje y desgranarlo un poquito. Entonces, lo que voy a hacer con ustedes es como si yo estuviera estudiando a los ojos de ustedes y compartiendo unas ideas, que como Pablo lo dijo, hablando de esos creyentes allá, de ese lugar, ellos de Berea, ellos miraban si las cosas eran así o no. Entonces yo les pido, en honor a lo que estamos hablando, que ustedes en sus casas miren si esto sí es así o no es así. Entonces vamos a ir, por favor, a Segunda de Crónicas 34. Recuerden que cuando uno ha pasado por un escenario triste, la vida decaída quizás, de juicio de Dios, cuando el Señor a uno le ha dado una oportunidad más en la vida, después de uno haberle fracasado al Señor, haga un buen ejercicio para su vida leerse Primera y Segunda de Crónicas. Lo empata con Esdras, Nehemías. Y luego sigue con los últimos 3 libros del Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías y Malaquías. Y se lo lee con mucha atención, leyendo la historia, el momento, el contexto del lugar, pero el espíritu de lo que Dios quería hacer con una nación, que le cayó todo lo que le tenía que caer encima, pero que nunca fue menospreciada de parte de Dios, sino amada en todo sentido. Entonces, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, 19, dice, luego que el rey, este es el rey Josías, 8 años tenía ese muchacho, se encontraron una cosa muy importante, la palabra de Dios. Está por allá guardada en un sitio recóndito, como muchos creyentes guardan la Biblia y luego se acuerdan que toca culto. ¿Dónde me pusieron la Biblia? Porque como en la semana no lo utiliza, pues hay que desempolvar la Biblia. Y les voy a decir una cosa que no tiene ningún misterio. Cuando usted compró su Biblia, usted va a hacer el ejercicio de pesarla. 700 gramos. 10 años después va a volver a pesar la Biblia suya. Su Biblia tiene que pesar más que cuando era nueva. Si su Biblia no pesa más, significa que usted no utiliza las escrituras. Pesa de peso literal. Y eso no tiene ningún misterio. Cuando usted lee y estudia, esto se llena de sudor, de mugre, de lo que tengan las manos, y todo eso se convierte en peso, 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 y su Biblia se vuelve pesada. ¿Cómo está la Biblia suya desde que se la regalaron? Ahí usted se da cuenta si usted estudia la palabra de Dios o no.
Cuando usted la lee, no tiene la necesidad de rayar. Sencillamente usted leyó porque le entregaron el calendario y ahí dice cómo leer la Biblia en un año. ¿Qué me toca hoy? Ah, me toca Génesis y uno de Mateo. Tan, tan. Ya cumplimos hoy. El Señor me ampara en el día de hoy, salgo y ya cumplí mi tarea. No es de cumplir la tarea, es meditar la palabra del Señor, es guardar las escrituras, es que las escrituras comiencen a afectar la vida suya, el pensamiento, las decisiones y las emociones. El rey oyó las palabras de la ley y rasgó sus vestidos, porque la palabra de Dios le estaba hablando a su vida, porque la palabra de Dios no habló a su mente, ni la palabra de Dios respondió a las indicaciones de un libro devocional. La palabra de Dios llegó donde tiene que llegar, a la existencia y al centro del control del alma, al corazón. Y por eso las ropas no tenían nada que tapar, sino una vergüenza. La vergüenza que él era parte de un pueblo y él era la cabeza visible de ese pueblo que le había dado la espalda a la palabra de Dios. Y rasga sus vestidos. Rasgue sus vestidos no es otra cosa que reconocer que mis obras, mi testimonio, no es digno porque no está determinado por la palabra de Dios. ¿Para qué esas vestiduras? Esa es la idea de rasgar las vestiduras. Vamos a ir al libro de Esdras. Ustedes lo han escuchado ese pasaje también, estoy seguro. Esdras capítulo 7. Y allí vamos a comenzar a dar unas claridades allá. Esdras 7:10. Hay un asterisquito allá arriba y es simplemente como para aclarar algunas palabras que están allá para que las entendamos un poquito. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón primero para inquirir, pausa, la palabra inquirir tiene que ver con consultar, buscar, indagar. Son esas tres cosas en paquete. Las mete en una licuadora y le da la palabra inquirir. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, ¿qué tiene que hacer todo predicador o expositor de la palabra de Dios para hablarle al pueblo? Primero, tiene que preparar su corazón. Ahí está. ¿Y qué es preparar el corazón? Es designarlo, establecerlo y proveerle a ese corazón, darle material a ese corazón. Vamos a hacer una casa, me dice el constructor. La casa es mía. ¿Qué tengo que darle yo? Pues tengo que designarle la tarea, tengo que establecerlo en el lugar donde van a edificar y tengo que darle los materiales para que levante la casa que yo le estoy pidiendo que me haga. O si no, ¿cómo va a trabajar él? Eso es preparar el corazón. Es decirle a esa vida suya a qué se va a enfrentar. Se le viene la palabra de Dios. ¿Está dispuesto a cumplirla o solamente lo que le guste y lo que le parece? No, quiero cumplir la palabra de Dios. Entonces le voy a dar todo lo necesario para que usted cumpla con lo que dice la palabra de Dios. Entonces ese hombre de Dios que le va a hablar al pueblo de Dios, prepara su corazón y comienza entonces a consultar, a buscar y a indagar la palabra de Dios por delante, por detrás y por toda parte. Una vez que él se ha preparado, entonces, él se dispone, antes de hablarle a los demás, a él mismo cumplir la palabra de Dios. Porque valiente gracia yo a decir, ponerle tareas a usted que yo no estoy dispuesto a cumplir. Y cuando yo ya he preparado, estudiado, indagado y estoy viviendo la palabra de Dios, pues puedo enseñarle con toda autoridad a usted las cosas. Qué fácil es uno pararse en un escenario de estos. Es que es un escenario de poder. De entrada, ustedes están sentados y a mí me ponen como 20 centímetros más alto con una cosa de estas y uno aquí dice muchas cosas. Pero ¿sabe quién es el que lo prueba uno en la vida cotidiana? La familia de uno. Esa es la que sabe quién es el que está aquí hablando las cosas. Porque uno aquí les pone muchas tareas y habla así, tan, y con candela y con pólvora y todo. Vaya, mire quién es uno en el trabajo. Vaya, mire quién es el predicador al volante o en cualquier escenario de vida. Esa es la diferencia de un hombre de Dios y un profesional del púlpito. Son cosas muy distintas. Para usted ser profesional del púlpito puede tener unas competencias orales, unas habilidades lingüísticas y pare de contar. Y ya aparece. Y utilice la Biblia como un libro de biología, de química, de cálculo, lo que usted quiera hablar. Pero de ella daremos todos cuenta el día del juicio. Y es el libro de los libros que estará ya abierto para que todos nosotros demos cuenta por lo que estaba acá. Hombres y mujeres, niños,
ancianos también. Él se ha preparado entonces de esa manera y por ende, en ese mismo contexto vamos a Nehemías capítulo 8. Y en el capítulo 8 de Nehemías me voy a tomar unos pasajitos para decir lo siguiente. Más adelantico, ¿cierto? Usted ya lo sabe. Vamos a ir en progresivo mirando los pasajes. Dice Nehemías 8 que, y leían el libro de la ley, es decir, la palabra de Dios en su aspecto legal, en el aspecto normativo. Hablar de la ley de Dios no es otra cosa que decir que la Biblia tiene un carácter normativo y un carácter legal porque lo dice el juez, y el juez es nuestro Dios. Él es el juez que aparece allá en el libro de Daniel, ¿cierto? El juez que se sentó y los libros fueron abiertos. Y su libro para nosotros es la palabra de Dios, la Biblia, por eso es la ley de Dios. Y entonces leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Sigue entonces allí. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escribe: los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Esto es un pasaje pues que todos deberíamos tener un cuadrito ahí para acostarnos o para levantarnos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, si el Señor está contento, estamos nosotros bien. Así de sencillo es. Si yo lo que hago le agrada al Señor, estamos muy bien. Y es casi que refrendar este pasaje. Todo me sale bien porque hago lo que el Señor quiere. Luego entonces versículo 18 dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Qué fue lo que pasó? Que es que se pusieron a leer la palabra de Dios y se dieron cuenta que cuando Moisés se murió, Josué no hizo la fiesta a los tabernáculos. Vinieron los jueces y tampoco hicieron la fiesta a los tabernáculos. Se levantó el profeta Samuel, que Dios no dejó caer a tierra sus palabras, y no hizo la fiesta a los tabernáculos. Vino el rey David, hombre que buscaba el corazón de Dios, en nuestra versión, conforme al corazón de Dios, y no hizo la fiesta a los tabernáculos. Se levantó el rey más sabio, el hombre más sabio, nacido, hombre, Salomón, y no hizo la fiesta a los tabernáculos. Vinieron todos los profetas, incluido Elías, y no hicieron la fiesta a los tabernáculos. Y ellos dijeron: no hemos hecho la fiesta a los tabernáculos. Y el Señor nos mandó 70 años por allá porque no dejamos reposar la tierra. Y ese mandamiento de los tabernáculos no es un caprichito, es un mandamiento como lo era el otro mandamiento también. Y se sintieron muy mal con el Señor. ¿A qué voy con esto? Usted podrá decir: hermano, pero es que el hermano fulano de tal misionero que nos instauró la asamblea local, él no hace eso. ¿Y a mí qué me importa? Pero es que el hermano fulano de tal, que es el líder de nosotros, no hace eso. ¿Y a mí qué me interesa? Me interesa lo que diga la palabra de Dios y pare de contar. Y si hay algo que no hemos hecho y no estamos haciendo y la palabra de Dios dice que hay que hacerlo, adivine qué hay que hacer. Hay que hacerlo porque nos lo dice el Señor mismo. ¿Acaso es un predicador el que está hablando? ¿Acaso es el profeta fulano de tal? Ese podría ser el pretexto de un omega, pero es que si Samuel no lo hizo, ¿qué nos vamos a poner a hacer nosotros eso? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no hace efecto en la vida suya, lamento y espero que no lo haga ni el predicador, ni el misionero, ni nada. Porque si la palabra de Dios no afecta nuestra vida está edificada sobre la arena. Y la roca es Cristo. La arena es cualquier otro. Pero la roca es Cristo. Y él diría: yo no voy a juzgar a nadie, pero la palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Témanle por favor a las Escrituras. No sea lector de la Biblia el domingo en la mañana, por favor. Nútrase de la palabra de Dios todos los días. Estudie bien la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Versículo 8. Claramente es declarar por completo, es correr la cortina, es izar las velas y darle dirección a la vida. Esa es la idea de la claridad. Que el panorama se abrió por completo y le decimos a todos los marineros: montémonos ya en el barco que todo está despejado, vela, levanten las velas y vamos mar adentro. Todo está claro. Es decir, no solamente hay nitidez, sino determinación de avanzar. Esa es la idea de leer con claridad allí.
Luego aparece entonces, ponían el sentido. Y la palabra sentido allá tiene que ver con la discreción, la comprensión, el razonamiento, el cuidado, la sensatez y la lógica. Es decir, la palabra me abre los sentidos. Me abre los sentidos. Me permite tener una visión de mi propio estado. Lo diría entonces el escritor Santiago, ella es un espejo. Ella me dice cómo estoy yo. Ella no me niega las cosas de cómo está mi existencia. Y yo no puedo entonces negarme a lo que la palabra me está mostrando en mi real condición. Y finalmente, para que entendieran algo, y es caer en cuenta de algo. Usted puede entender algo, comprendo lo que dice acá, pero una cosa muy distinta es saber dónde está usted parado. Y la palabra de Dios quiere decirle a usted dónde está usted parado. Una vez ha nacido de nuevo y una vez Cristo habita por la fe en su corazón. Isaías 28:3. Lo vamos a leer rápidamente porque es básicamente un pasaje práctico para darnos luces de qué manera deberíamos nosotros mirar las escrituras. Isaías 28, versículo 13, dice la palabra de Dios allí. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Voy a dejar hasta ahí nomás. Usted no sabría, cuando usted lee el libro del Génesis, dice, oiga, ese Lot, carnal, ese Lot, oiga, cómo se metió en esa tierra tan impía y tan malvada. Vea cómo lo violaron las hijas a él y todo eso. Vea cómo las hijas le sacaron crías a Lot. No, 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 eso es un mal ejemplo. Pero cuando usted lee la segunda carta de Pedro, se da cuenta que Lot era un hombre justo que todos los días afligía su alma. ¿Cómo lo sabemos? Leyéndose todo el libro en su contexto. Usted no sabía que los magos que se lo ponían a Moisés se llamaban Janes y Jambres si no se lee segunda Timoteo. Y usted no sabía que el rey Saúl reinó 40 años si no se lee el capítulo 13 de Hechos. A lo que hoy con esto es que hay que mirar la Biblia en su contexto. ¿Cuál es el contexto de la palabra de Dios? Toda la palabra de Dios. Entonces, claro, a usted le meten un golazo. Los amiguitos estos que hacen cosas indebidas y que utilizan dineros infructuosos y que son corruptos en el manejo de las finanzas de Dios, pidiéndole a las almas es que un diezmo, utilizando unos pasajitos indebidamente mal colocados. Robar al hombre a Dios. Los ladrones no heredan el reino de los cielos. Usted tiene que diezmar. Ay, bueno, pastor, bajo ninguna circunstancia, porque cuando usted mira la palabra de Dios sabe cómo es que la iglesia tiene que separar lo que es de Dios, no con una medida veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, sino con lo que el Señor le ha dicho a usted, porque usted es la iglesia y usted no es Israel, cosas distintas, ¿cierto? ¿Y quién me dice que yo no soy Israel? Nos lo dice Pablo allá en el capítulo 11 de Primera a los Corintios, que una cosa son los judíos, otra cosa son los gentiles y una cosa muy distinta a la iglesia, totalmente distinta. Por eso entonces la palabra hay que mirarla de esa manera. Y finalmente vamos a Daniel del Antiguo Testamento para que tome para su vida lo siguiente. Daniel, más adelantico donde estamos, capítulo 9. Dice en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ese es el contexto, ¿cierto? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número, los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Es decir, él estaba preocupado. ¿Cuántos años más nos están quedando de cautiverio? Pues porque hay momentos de la vida en el que uno siente que la situación que está viviendo no la está resistiendo más. Y cuando eso esté pasando en su vida, vaya a las escrituras. Vaya a las escrituras como lo hizo él. Y entonces él miró a las escrituras, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y cuando eso pasó, mire lo que hace el versículo 3. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Es decir, yo miro primero hacia abajo las escrituras para que ellas me lleven a alzar la vista al dueño de todas las cosas. Y cómo la palabra de Dios entonces afecta poderosamente incluso mi oración. Y no crea, en las oraciones del creyente uno conoce qué tan aferrado está a las escrituras. Y no es recitar pasajes. Cuando un creyente recita pasajes, pues uno que dice, bendito el Señor, cómo le dieron de buena memoria. Unos les dieron buena memoria, otros no tenemos tanta memoria. Un profesor me decía a veces, mi hijo, no se preocupe por la mala memoria,
Contra una larga memoria hay una cosa chiquita que la vence, un lapicito chiquitico. Entonces, cuando uno tiene memoria, apunta. Cuando no hay misterio, pues. Pero sí me interesa la palabra que ha encarnado su vida. Esa es importante. Entonces, él, mirando las escrituras, entendió que su oración no podía ser la oración de todos los días. Tenía que ser una oración distinta porque el Señor del cielo le había hablado a él por las escrituras. Así es la cosa. Juan capítulo 5, 39. Quiero hacer una observación allí y quiero que la miremos por favor y la notemos. Este es un pasaje que también, en todo lo que llaman, por ejemplo, un discipulado y estas cosas que llaman, este es un pasaje que el creyente se aprende rapidito. Y de hecho, pues se estimula mucho un pasaje como esto. Mire, escudriñad las escrituras. A vosotros os parece, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Vea que lo dice el Señor Jesucristo. Más o menos así es la idea, ¿cierto? Luego dice el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La palabra escudriñáis que se encuentra acá. Esa palabra escudriñáis es una palabra pues que está asociada con buscar, escrutar, investigar. Es un indicativo, no es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Una orden. Venga para acá. Venga para acá. Eso es una orden. Pero una cosa muy distinta es decir, venido usted a mí. Ahí estoy entonces dando una cosa totalmente distinta. Una cosa es yo decir, venga, y otra cosa muy distinta es yo decir, venido usted a mí. Es distinta la cosa. Como que estoy describiendo en la segunda parte. Eso es lo que el Señor está diciendo allá. Él está indicando lo que ellos estaban haciendo. Recuerde, el Señor está hablando a hombres que conocían la ley de Dios. El Señor está hablando a hombres que vivían de estudiar la palabra de Dios. El Señor está hablando a hombres que en términos del conocimiento bíblico nos barren a todos nosotros. Ustedes han escuchado una cosa que se llama el comentario bíblico de William MacDonald. ¿Alguno quisiera que yo le regalara un comentario de eso? Con mucho gusto me dice, yo miro cómo se le gestiona. Pero les digo una cosa, hay un señor que se llama Rashi, francés, era un maestro de la ley. Él escribe el comentario del Cantar de los Cantares y de los Salmos. Yo nunca en la vida he escuchado un comentario tan tremendo como eso. Es una cosa impresionante. Y el hombre nunca conoció al Señor Jesucristo, pero era un rabino de las Escrituras y él hace ese comentario del Cantar de los Cantares. Uno dice, venga, yo no voy a ir a una conferencia, me quedo leyendo esto sinceramente, porque es impresionante. A lo que voy con esto es que el fariseo tenía mucho conocimiento del Señor, bastante. Y a diferencia de la idea que nos ha metido que el fariseo es como que oportunista, como que le quiere buscar las cosas malas a uno, los fariseos eran personas moralmente correctas. Y estudiaban de verdad la palabra de Dios. Y creían que estudiar la palabra de Dios era la clave de la vida eterna. Pero mire lo que el Señor les está diciendo. Él reconoce que ellos están estudiando las escrituras. Y el propósito que ellos tenían de estudiar las escrituras era muy noble, la vida eterna. Pero él dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Porque ¿quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es la resurrección y la vida? ¿Y quién tiene palabras de vida eterna? Es el Señor Jesucristo. Y me está preocupando que los muchachos sepan Biblia, conozcan Biblia, dibujen la Biblia y no vayan al Señor Jesucristo. El propósito de un escenario de estos no es que el muchacho nos deje a nosotros dar el estudio. El propósito es que por medio de las escrituras ellos me conozcan al Señor Jesucristo. Mire, muchachos y muchachas que están acá. Yo de todo corazón les digo que el mundo no tiene absolutamente nada. El mundo no tiene a Cristo. Ustedes sacaron un domingo de su vida porque sus papás les dijeron, porque le toca estar en la reunión, lo que sea, o porque quiere estar acá. Pero vayan por favor al Señor Jesucristo. A los niños les dijo, vengan acá. Y a ese joven rico que no quería nada con el Señor, él mirándole le amó. Y el Señor le ama a usted también. Y él quisiera que su vida desde la juventud fuera para él. Desde la juventud y desde la niñez. Usted en la vida va a perder a sus padres, va a tener desempleo seguramente, es decir, va a tener una vida común y silvestre a la de cualquier ser humano, pero ellos no tienen a Cristo.
Y la roca de nosotros no es como la roca de ellos, porque la roca de ellos hace rato se partió, y la roca que es el Señor Jesucristo es la roca eterna de los siglos. Y Él ha estado con nosotros en todos esos escenarios que ya le he dicho, en el desempleo, en el duelo, en el fracaso, en la tristeza, en la miseria. El propósito de las Escrituras es que lo conozcamos a Él y que vayamos a Él. Por eso esto no es un libro para que usted se lo recite y ya, ni este es el libro para que cumpla la lectura de la mañana según el devocional para leer la Biblia en un año. El propósito de las Escrituras es darle a usted luces, darle perímetro respecto a la persona del Señor Jesucristo y que vaya hacia Él. Y termino leyendo un pasaje que cada que hay un bautismo, casi siempre se lee este pasaje. Hermanos, estamos aquí reunidos con la grata satisfacción del bautismo de nuestros hermanos fulano y sultano de tal. Vamos, por favor, a Hechos capítulo 8. Casi siempre pasa eso, ¿cierto? A veces hay otros pasajes. Pero normalmente vamos allá, Felipe el eunuco. Pero entonces, ¿cómo empezó esta historia? Digámoslo, ¿cuál fue como el nudo importante de esta historia? Capítulo 8, versículo 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y yo le tengo que preguntar a usted, lectura del principio, ¿cómo lee? Segunda pregunta, ¿entiende lo que lee? Y esas dos preguntas hacen la diferencia de la vida a la muerte, del día a la noche, con sus hijos y con su familia. Mi amor, vamos a leer, por favor, hoy tal pasaje. Lo leyeron en pareja, en familia, perfecto. ¿Qué entendió? ¿Cómo leyó usted el pasaje? Yo lo leí así, ¿usted cómo lo leyó? ¿Qué entendió de lo que leyó? En las palabras de esa persona. De los niños, por ejemplo. De los muchachos, por ejemplo. ¿Entiende lo que lee? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Hay muchos creyentes que no entienden lo que lee. Se los digo yo. ¿Y sabe por qué se lo digo yo? Porque Colombia, usted ya escuchó esto, usted sabe cómo es la cosa. Año 2010, gobierno del presidente Santos. Ustedes saben que es un club. Allí está, es que el Bolo Club en Armenia. ¿Quién está en el Bolo Club? Pues la gente prestante de la sociedad indiana y de Armenia. Y van, juegan bolos, tienen piscinita, juegan tenis, hacen negocios, hacen una cantidad de cosas. ¿Qué se necesita para entrar a ese club? Prestigio, familia, apellido, abolengo, una cantidad de cosas. Y Colombia se metió a un club, se llama la OCDE. Ahí se meten unos países muy exclusivos. Y Colombia se metió a la OCDE. Y Colombia se metió a esa cosa que se llama la OCDE, y la OCDE lo recibió de una vez con un parabrisas. Y le dijo, bueno, Colombia, ¿cómo estamos de matemáticas? Y la OCDE son como 60 países. Y Colombia ocupa el número 59 de países que más malo razonamiento matemático tienen en el mundo. En el mundo. Y Colombia dijo, pues esto. Entonces la OCDE dijo, bueno, qué pesar, pues todos tenemos errores, ¿cierto? ¿Cómo estamos de lectura? Y Colombia ocupa el número 58 y al otro año 60 y 59, 58, 60, 58, 59 en comprensión lectora. Es decir, en Colombia no comprendemos lo que leemos. Y cuando un muchacho de grado noveno de acá se lo lleva a la familia para Estados Unidos o para Canadá o para, no vayan a Finlandia, o para Austria o para Bélgica, ese muchacho que está en décimo con mucho esfuerzo y quemándose las pestañas, allá le dicen, váyase por favor para séptimo, porque ese es el nivel suyo. Ese es el nivel suyo. Y estoy hablando de un muchacho que está en uno de los mejores colegios de Colombia, pero que ese mejor colegio de Colombia no le permite tener el nivel de comprensión lectora que tiene un muchacho en los países del norte del mundo. En Colombia no leemos. Y si leemos, no entendemos lo que estamos leyendo. Por eso aparecen las pruebas a ver. Y por eso es una noticia nacional. Un muchacho le sacó los 500 la prueba a saber. De miles de estudiantes, de 600,000 estudiantes, de pronto hasta también por fortuna. Y se sacó 500. Pero la tendencia es que los muchachos salen mal, fatales de los colegios. Y llegan a las universidades, y en las universidades, cuando deberían de estar en otro tipo de procesos lógicos, les tienen que enseñar a leer y a comprender lo que están leyendo para un trabajo de 3 páginas, porque no comprenden lo que leen.
y creen que yo entiendo lo que leo si me grabé lo que leí. Ay, me grabé la lectura, entendí. No, eso significa que tiene muy buena memoria, que es como un loro, que se aprendió lo que dijeron. Pero una cosa muy distinta es comprender lo que se lee. Comprender no es recitar. Entonces, ¿qué significa la palabra leer? Es una palabra muy interesante. Ese verbo que se utiliza para acá, entiendes lo que lees, es la misma palabra que aparece como lees. Y esa misma palabra significa conocer de nuevo las letras, reconocer, renovarme y refrescarme. Es actualizar un sistema. Windows tales. Hay que meterle una cosa nueva. Son las aplicaciones que usted tiene en el celular. Usted metió WhatsApp y pesaba tanto. Y un año después el WhatsApp está más pesado porque la actualización le metió más información. Los emoticones cambiaron una cantidad de cosas. ¿Usted se acuerda que antes WhatsApp solamente era para escribir y para mandar unas caritas? Ya por aquí usted manda estados nuevos, carga cosas, las actualizaciones. Leer es actualizarse. Leer es reconocer. Yo le voy a explicar qué pasa en un cerebro cuando lee y se sienta a leer. La Biblia lo describe de dos maneras. El que añade ciencia, añade dolor. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Cuando usted se sienta a estudiar, a usted le comienzan a pesar los ojos. Le da un dolorcito acá. Si utiliza gafas, le toca ponerse las gafas. Se acuesta y se acuesta pesado la cabeza. Porque estudiar gasta mucha energía. Como hablar gasta energía. Hacer actividad física gasta energía. Usted se sienta en una oficina a hacer trabajo de estudio y usted termina medio, termina a la par de una persona que trabaja construcción, casi, pero con cansancios distintos. Porque el cerebro, que es un órgano, al trabajar de esa manera tan tremenda, lo que hace es fortalecer los canales neuronales, el ojo y el cerebro. Es puro neuroaprendizaje de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y yo reconozco de nuevo las grafías, porque hay libros, para los que están estudiando, hay libros que son como muy pesados de leer, ¿cierto? Hay libros que son más agradables. Y hay libros que a uno le toca leer si uno dice, ay, esa lectura como tan cansona, porque hay palabras que la mente no relaciona. ¿Y cómo es que uno grafica el conocimiento o aprovecha el conocimiento graficando las palabras? Entonces, cuando usted lee, lo que hace el cerebro es producir una imagen de esa palabra. Entonces el caballo, y entonces usted visiona un caballo, se dirigía hacia la esquina del barrio tal, y usted se imagina cómo es la esquina, será redonda, será triangular, y todo ese tipo de cosas pasan rápidamente en el cerebro, para que la lectura cobre vida en su cabeza. Por eso, entender lo que leer es renovar, reconocer, refrescarme, porque esas imágenes lo que hacen es estimular mi cabeza para que las conexiones sean cada vez más sólidas y el pensamiento mío sea un pensamiento más lógico y un pensamiento que razona de una manera más coherente con lo que el texto le sugiere. Segunda diapositiva, por favor. Hay entonces tres tipos de lectura y vamos aquí terminando. Y esto pues lo saben todos los muchachos. Una lectura literal, que es la que hace la mayoría de gente. Ya nos cogió la tarde, hay que leer la Biblia. Que no se me acuesten que no leímos el capítulo de hoy. La lectura literal. ¿Qué dice el texto? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. La lectura literal. Pero hay un segundo nivel de lectura, que es la lectura inferencial. ¿Qué es lectura literal? Lo que me dice el texto. ¿Qué es la lectura inferencial? Lo que no me dice el texto, lo que no está ahí escrito. Saulo respirando aún amenazas. Aún, ¿cómo así que aún? O sea que antes también tenía amenazas y me toca devolverme para atrás. Mire que no puedo leer el capítulo así solo, me toca conectarlo con una idea previa. No pude leer la Biblia así, sino que la Biblia misma me envía señales hacia atrás, eche para atrás. Aún estaba respirando, ¿desde cuándo comenzó eso? Amenazas y muerte. ¿Y cómo es respirar una amenaza? Porque uno respira aire. ¿Pero qué significa respirar amenaza? Ah, es una metáfora de algo, de una idea. Entonces me toca esclarecer la idea. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. O sea que ¿dónde estaban ellos? ¿Estaban en Jerusalén o qué? Posiblemente. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Cómo que para la sinagoga? ¿Qué es una sinagoga? ¿Es un espacio como este o es un grupo de personas? ¿Qué sería eso? Eso es una lectura inferencial.
Yo le hago preguntas al texto, le toco la puerta. Mire, tengo unas preguntas, dígame qué significa esto, cómo así esto y cómo así lo otro, y eso me tira para un lado o me tira para más adelante. Y luego aparece la lectura crítica, que es el último nivel que debería existir. ¿Qué es la lectura crítica? ¿Qué me dice el texto y yo qué digo del texto? ¿Qué es lo que el Señor le decía? O, perdón, Felipe le decía a él, ¿entiende lo que lee? Sí. ¿Qué entendió para usted? Esa es la lectura crítica. ¿Qué es la lectura crítica? Es la lectura después de la lectura. Cierro la Biblia y me llevo lo que me leí en la mañana. ¿Será que yo en algún momento he respirado también cosas contra el pueblo del Señor? Del pasaje que leímos ahorita, del de Pablo, el de Saulo. ¿Qué tengo que hacer yo? Estoy preocupado porque la Biblia dice eso y yo siento que yo no estoy viviendo eso que dice la palabra del Señor. Esta noche voy a volver a mirar otro pasaje porque tengo dudas. Ahí la Biblia se quedó en su corazón y está haciéndole mella a usted, lo está afectando. Y terminamos con la última diapositiva. ¿Se acuerdan de los pies al principio? Véalos ahí. El acróstico que llamamos nosotros. ¿Cómo tenemos que leer nosotros? Una sugerencia nomás. Lea con propósito. ¿Cuál era el propósito de Daniel? El tiempo de los años de los que hablaba el profeta Jeremías. ¿Por qué razón? Porque en ese momento su corazón estaba afligido a causa de la estancia que llevaban allá. Leer con propósito. Segundo, leer con interés. ¿Qué me interesa del texto? El propósito me llevó al texto. El interés es el que me permite colocarme una lupa, un radar, un telescopio, un microscopio. ¿Qué es lo que tengo que mirar del texto para mi vida? Luego, el entendimiento. ¿Qué estoy entendiendo de lo que estoy viendo allá en el texto? ¿Qué es lo que estoy entendiendo? Y finalmente, un saber. ¿Qué me quedó del texto? ¿Qué me llevo de lo que leí allá? ¿Por qué no me puedo llevar la Biblia a la empresa? A lo mejor, o no la puedo tener pues mientras estoy picando piedras o cargando cemento. Pero la Biblia está ya habitando en su vida. Porque usted llegó con propósito, leyó con interés, entiende lo que está leyendo y se lleva lo que la Biblia le está dejando su vida. Juan capítulo 20, versículo 2 al 9. Y terminamos allá. Me excusan el tiempo que me tardé acá. Dice el capítulo 20 lo siguiente, versículo 2. Entonces corrió, hablando pues el primer día de la semana, María Magdalena fue mañana, siendo un oscuro al sepulcro, vio quitar la piedra del sepulcro, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y segundo vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. 3 veces la palabra vio, pero totalmente distinta las tres. El primer vio es ver. Entonces yo llego acá, veo acá el local de reuniones. El segundo ver es el discernimiento. 5 cuadros. Este es el cuadro del tabernáculo. Ese es el de aquello. Estos son 3 pasajes. El del tabernáculo. Me interesa como este. Discernimiento es el del tabernáculo. Sé lo que está pasando. Tercer ver es llegar a comprender, saber y concluir. Ve, ¿por qué estar aquí el del tabernáculo y no estar allá atrás? Ah, porque de pronto este lo utilizan más para alguna ilustración bíblica, alguna enseñanza de la palabra de Dios. Ya entendí por qué es la cosa. Distinto. Entonces yo le estoy preguntando a usted, ¿cómo ve usted la palabra de Dios? ¿Se queda solamente viéndola, las letras? ¿Discierne el pasaje? ¿Lectura inferencial? ¿Comprende lo que lee? Lectura crítica. Mis queridas hermanas y hermanos, la Biblia no la estudia el predicador solamente para el mensaje. Es nuestra vida, es nuestra luz. Ellas dan testimonio del Señor Jesucristo.
nos encaminan, nos llevan de la mano al Señor. ¿Cómo no estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo lee? ¿Entiende lo que lee? El Señor nos ayude. Oramos. Padre nuestro, queremos en esta hora de la mañana, de la tarde ya, darte gracias por nuestro Señor. Él es nuestra vida, Él es la gloria nuestra. Por Él todo lo que existe ha sido hecho, cada uno de nosotros. Ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza y pronto auxilio en toda tribulación. Y ha sido el pastor fiel. Nosotros no le llegamos y no le correspondemos. No somos dignos del Señor Jesucristo, eso lo sabemos. Pero Padre, ¿cómo negar que el Señor nos ha amado tanto y que mientras el mundo levanta sus ídolos, sus fortalezas, nuestra fortaleza de los siglos es el Señor y confiamos en Él y estamos seguros en Él? Aquí están creyentes, personas que nos acompañan, muchachos, niños, adultos ya mayores. Queremos encomendarlos a tu cuidado en este comienzo de semana. Vivimos tiempos muy difíciles, de carestía, de necesidad. Yo te ruego, Padre, que tú suplas con abundancia cada uno de los hogares. Hay hermanos que trabajan en sus negocios, no tienen una remuneración fija, viven de sus ventas, de lo que hacen en el día a día. Por favor, susténtales a ellos, a sus familias. Tú conoces las necesidades de cada quien. Algunos afectados de dolencias, ya enfermedades crónicas, sin una cura aparente, pero tú sabes que nunca vamos a perder la esperanza y la certeza que tú tienes el poder para sanar, pero que también tu poder se perfecciona en nuestras enfermedades. Queremos, Padre, implorar también por otros que en el silencio de su vida padecen situaciones muy tristes, conflictos, problemas familiares, personales, de trabajo. Guárdales, y algunos que son tentados, líbrales de sucumbir a las tentaciones y a diversas situaciones que acontecen en la cotidianidad. Nos dejamos en tus manos, pedimos la sabiduría, el entendimiento para llegar a tu palabra y nos dejamos en el nombre del Señor Jesucristo. Date gracias. Amén.